frikis, aquí todos somos frikis. Hoy nos toca desglosar la locura, la emoción y la violencia sin filtro en el episodio 2 y 3. Disculpen porque no subí el 2 porque anduve de viaje. Como les dije, vamos a desglosar el episodio 2 y 3 de Peacemaker temporada 2. 2 episodios cargados de emoción y de acción, humor negros, revelaciones y hasta momentos desgarradores. Sobre todo con un águila que se roba la serie, literal. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque aquí te cuento todo el detalle, como te gusta. Primero hay que iniciar con un contexto general de la situación. Antes de meternos de lleno a los episodios, recordemos dónde están parados. En la temporada 2 retorna con Chris Smith, nuestro querido Peacemaker, además de los eventos que ya lo dejaron marcado en Suicide Squad y la primera temporada. Ahora allí Gunn nos mete de lleno en un viaje multiversal con una mezcla de ternura, redención y por supuesto escenas geniales. La historia arranca con Chris enfrentándose a las circunstancias de sus actos y la constante persecución de Argus. Recuerden que pareciera, o ese es mi parecer, que Argus va a ser el enemigo, digámoslo, de esta temporada 2. Mientras el multiverso se presenta como una especie de escape para el dolor y el sufrimiento, esa es la base en la que se construyen este capítulo 2 y 3. El episodio capítulo 2, llamado Un hombre vale tanto como su pájaro, dura aproximadamente 49 minutos. Está dirigido por Greg Matola y escrito por James Gunn. Creo que dije bien quién lo dirigió. Y desde el inicio ya nos deja claro que no va a ser un viaje liviano. Chris tiene que lidiar con el hecho de haber asesinado a su doppelganger. Esto no solamente lo destroza emocionalmente, sino que además lo mete en la mira de Argus. Ya sabemos por la película de Suicide Squad, el cual mató a Rick Flag Jr. Ahora, Argus, liderado por Rick Flag Sr., quien quiere ajustar las cuentas para la muerte de su hijo. Economos, por su parte, se siente atrapado entre la lealtad hacia Chris y la presión de sus superiores. Entre todo eso, los personajes siguen aportando un toque de comedia incómoda que tanto caracteriza a la serie. Pasamos a los momentos claves, la escena brutal entre Peacemaker y Vigilante, desmembrando e incinerando el cuerpo del doble de Chris. Sin duda, una secuencia muy oscura y bastante visceral. También la acción con el águila, que el superior de Economos le dice pato, no sé por qué, me hace bastante gracia. Y no, es que el águila, yo creo que esta temporada, no sé, siento que algo tiene guardado el águila, no sé de verdad. Siento que tiene algo guardado. El equilibrio entre comedia y drama, me río por el águila. Mientras vemos a Chris quedarse emocionalmente, también tenemos diálogos que llevan un humor negro que le bajan la tensión. El debut de Tim como Laxton y sus interacciones con Economos son oro literalmente puro. Su improvisación, dinamismo, comedia, también su parte de química que se siente natural y a veces hasta incómodo. La escena también en la azotea, un momento de reencuentro entre chicos y la catarsis del equipo, donde se sienten las tensiones pero también esa conexión que nunca desaparece. Y en la escena final, Chris, borracho y emocional, le manda un mensaje a Emilia, la de la otra dimensión, y ella le responde con un corazón roto. En la escena postcrédito tenemos una escena muy divertida donde está Fluid con Economos. Ese es un puro humor e improvisación y es algo bastante chistoso, que hablan, digamos, de un peso emocional que tiene que ser obviamente aliviado con esta escena postcrédito, que estas escenas postcrédito al final no sé que van a tener algo me dice eso. Vamos al episodio 3, muchachos, llamado en español Otro Rick bajo la manga. No sé por qué, pero me recuerda a Rick and Morty. El episodio 3 es más corto, dura unos 37 minutos, también dirigido por Greg Matola y escrito por James Gunn. Fue estrenado el 4 de este mes. Nos da un cambio de tono, pero muy interesante. Aquí regresa nada más y nada menos que Rick Flag Jr., interpretado otra vez por Joel. Lo vemos en la escena que revelan su relación íntima con Hardcore antes de los eventos de Suicide Squad. Esa revelación explica muchas cosas que, ojo, va a ser muy importante. Como les dije, explica mucho de la dinámica actual entre Hardcore y Chris. Vamos también a los momentos clave. La escena inicial e íntima, cargada de tensión emocional entre Hardcore y Flag Jr., un detalle que cambia cómo entendemos las decisiones de Hardcore hasta ahora.
El capítulo juega con las emociones y el humor de Chris. Chris vive por un momento de ilusión en esta dimensión alternativa, casi como un escape de su realidad, que literalmente es literal. La conversación con su hermano adulto, una escena tierna y melancólica, donde la conversación con su hermano, Chris se pregunta por qué no se puede quedar en esta dimensión ideal. Algo debe haber en esta dimensión, algo no me cuadra. O sea, eso lo digo yo, no es que Chris se pregunte eso. Bueno, a lo que voy, es una metáfora del escapismo y de su necesidad de huir de la culpa. Mientras tanto, Argus sigue presionando desde el otro lado de la realidad al recordarle que no hay escapatoria para Chris. Y de hecho ahora van por el águila. Dio 5 bajas. El cierre yo diría que es hasta poético y doloroso. Chris camina hacia el futuro incierto mientras la amenaza crece alrededor suyo. Bueno, los temas profundos y su análisis. Primero, el multiverso con un vacío de escape emocional para Chris, porque él quiere aferrarse a una realidad donde puede encontrar la paz, pero sabe que no es su realidad. Segundo, la culpa y la identidad de Chris sigue buscando su redención para el fantasma de Rick Flag Jr., la de su padre y ahora la muerte de su doppelganger lo persiguen constantemente. Y finalmente, el arco narrativo de la serie no solo avanza con amenazas externas como Argus, sino también en un viaje interno de Chris hacia adaptarse o autodestruirse a sí mismo. En conclusión, mis expectativas. El episodio 2 nos dejó devastados con una brutalidad y vulnerabilidad de Chris, mientras el episodio 3 nos abrió la puerta a relaciones emocionales que van a recurrir en esta temporada. ¿Qué podemos esperar esta temporada? Más presión de Argus, que claramente no va a soltar a Chris tan fácil. El desarrollo y el vínculo personal de Hardcore ahora mucho más complejo, y sobre todo también las consecuencias del multiverso con este tipo de escape que puede romper por completo a Peacemaker. La serie sigue creciendo en intensidad, y si estos episodios son una muestra de lo que se viene, será aún más explosivo. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mi reseña. Creo que fue cortita. Si les gustó, ya saben, pueden regalar un like, suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye, geek.